Estamos escuchando la sintonía Protagonistas, un programa que seguro que recordarán como uno de los programas más longevos de la radio. Y como no podía ser de otra manera, el protagonista de esta entrevista es Luis del Olmo, periodista, locutor de radio y presentador durante muchos años de este programa. Buenos días y gracias por concedernos esta entrevista. Hola, buenos días, sí, buenos días a todos tus oyentes y a ellos incluso que no quieran escucharme y que van a tener que sufrir esta entrevista, les pido disculpas. Estoy a tu disposición, Luis. Gracias. Precisamente este programa, que fue una idea original de Perenin Vilella y Jorge Arandes, después fue presentado por usted y desde entonces, fuese a la cadena que fuese, Protagonistas siempre le acompañaba. ¿Qué cambios o innovaciones realizó en el programa para que fuese casi su sello de identidad? Bueno, las innovaciones se iban produciendo a medida que iban explotando las fantásticas libertades, ¿no? Cuando yo tuve el momento, la intuición de crear una gran tertulia, yo no lo dudé un momento y llamé pues a los Raúles del Pozo, a Mario Escarol, a Vieito Rubido, a Fermín Bocos, bueno, a aquellos que son hoy los grandes periodistas y los grandes tertulianos de otras cadenas, incluso algunos de ellos dirigiendo emisoras, ¿no? A partir de ese momento yo pensé que había que movilizar la programación de Protagonistas y se me ocurrió poner en marcha un programa de humor porque pensé que la gente necesitaba una sonrisa. Entonces se me ocurrió llamar a Pipi Picol y alrededor de Pipi Picol poner en marcha aquel debate sobre el estado de la nación, no solamente con Pipi Picol, sino con Antonio Mingote, con Alfonso Usía, con que otros tertulianos había, Gila, Miguel Gila, Chumi Chúmez, Forges, el inolvidable y querido Forges. Bueno, aquel debate sobre el estado de la nación sin duda repercutió en la gente lo comentaba, la gente detenía su coche para escuchar aquellos debates sobre el estado de la nación del miércoles, porque era peligroso ponerlo en el coche y poner el coche en marcha, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, surgieron historias nuevas de un protagonista que tenía la posibilidad de contar con los oyentes en directo en un gran programa y sobre todo con una audiencia, porque la potencia de Radio Nacional, aquello sí que no olvidaba, estornudabas en Madrid, en Barcelona y te escuchaban en toda España o en toda Europa, ¿no? A partir de ahí, pues todo fue más fácil, ¿no? Luego surgieron los programas en el extranjero. Se nos ocurrió desde Pekín hacer un programa en Pekín y pensado y hecho, se nos ocurrió hacer un programa en Moscú y nos fuimos a a Moscú de las Rusias. Creo que fue un programa donde todos los caprichos, debido a la cantidad de posibilidades que teníamos por la potencia de nuestra emisora y porque los jefes continuaron midiendo y sobre todo cuidándonos a nosotros y dándonos confianza. Así se fueron sucediendo cientos y miles de programas y ahí está la historia de Protagonistas. Y retrocediendo atrás en el tiempo, ¿cuándo supo que quería dedicarse a la radio y por qué a la radio y no a otros medios de comunicación como la prensa o la televisión? No te he entendido. ¿Por qué la radio o qué? ¿Cuándo supo que quería dedicarse a la radio y por qué a la radio? ¿Qué tiene de especial la radio para usted? Para ti. Bueno, yo estaba trabajando en Radio Juventud de Ponferrada. Una vez terminado el bachillerato se me ocurrió en la emisora local hacer entrevistas al alcalde, hacer entrevistas a los concejales, hacer entrevistas a los ciudadanos que eran noticia en la ciudad de Ponferrada. Y un buen día, y un bendito día, en Ponferrada se le ocurrió pasar unos días al que fue director del diario Región en Oviedo, y resulta que este amigo era íntimo incondicional de los dueños de Radio Asturias de Oviedo. Total, intervino este hombre para que me llevaran
a Radio Asturias de Oviedo, insisto, de la cadena SER, y sin pensarlo un momento me fui a trabajar a Radio Asturias de Oviedo. Allí estuve un año y allí me di cuenta que lo mío era la radio y que tenía que dedicarme en serio a la radio, ¿no? Desde allí me fui a León, atendiendo una petición del director de La Voz de León. Desde allí me fui a Madrid, asistí a un concurso oposición para cubrir 10 plazas de locutores en Radio Nacional y en Televisión Española. Nos presentamos cerca de 400 ciudadanos de toda España y yo pude sacar una de aquellas plazas, ¿no? A partir de ese momento todo fue más fácil. Yo estuve haciendo unos programas desde Madrid con ¿cómo se llama? Dios mío, ¿cómo se llama? José Luis, con José Soler, Joaquín Soler Serrano. Él perdona, es que tengo un resfriado. Nada, no. Joaquín Soler Serrano hacía un programa desde Barcelona, yo lo hacía desde Madrid, fin de semana en España se llamaba, y en ese programa me estaba escuchando Jorge Arandes de Barcelona, y sin pensárselo Jorge Arandes acudió a Madrid para ofrecerme la plaza de Joaquín Soler Serrano, porque Joaquín se marchaba a Venezuela atendiendo una petición de un canal de televisión. Y ahí empezó todo, ¿no? Jorge Arandes me da la posibilidad de presentar un programa en una idea que había traído de la radio italiana, que se llamaba Protagonistas Nosotros, y yo no me lo pensé, y a partir de allí pues todo fue más fácil, ¿no? Porque la gente se apiñó alrededor de la sintonía de Protagonistas, y hubo un momento en que eran no cientos sino millones de espectadores y de oyentes los que tuvo Protagonistas en aquel momento, ¿no? Hacíamos la competencia a Bobby de Grané, que estaba ya en las últimas, José Luis Péquer, que estaba también terminando ya su brillantísima carrera, estaba el propio José Soler Serrano, Joaquín Soler Serrano, y lo demás ya te digo, se sucedieron cientos y miles de madrugadas y se sucedieron las posibilidades de ganarse cada día muchos oyentes. Viajamos por toda España, teníamos un programa que se llamaba Protagonistas, Control y Calidad de los Alimentos, donde ahí se barajaban la calidad de los alimentos que llevaban las amas de casa a su particular supermercado, ¿no? Y bueno, entre eso y los colaboradores fantásticos que se fueron sumando, insisto, luego todo fue más fácil, ¿no? Luego vinieron estos amigos poetas cuando yo estaba prácticamente retirado. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Cuando yo estaba ya prácticamente retirado, se acercan un barítono y un pianista excepcional. El barítono se llama Luis Santana y el pianista Antonio Pérez, y me invitan a recorrer España entera de la mano y del brazo de los poetas, de los grandes poetas. Y es lo que estoy haciendo yo. Me he retirado de la radio, pero me he apuntado a visitar los pueblos y grandes ciudades de la mano de los poetas y de la mano de estos amigos, ¿no? Esa ha sido mi vida, ¿eh? ¿Y recuerda cuál fue la primera persona a la que entrevistó en la radio en sus inicios? Pues probablemente vamos a ver, los dueños de Radio Asturias de Oviedo, que son los que me dieron la primera ocasión para hablar y para dirigirme a los oyentes asturianos, a los oyentes de Oviedo. Quizá esa primera entrevista, ¿no? Y de todas las noticias que ha dado a lo largo de su vida, ¿cuál destacaría y por qué? Bueno, han sido muchas noticias, unas buenas y otras trágicas. Las trágicas, pues, relacionadas con la banda criminal ETA, ¿no? Que siempre que tenía que dar una noticia era por contar un asesinato, ¿no? Eso era muy fuerte, pero era
era terrible al mismo tiempo para un comunicador. Porque, si no me equivoco, llegó a sufrir hasta 8 intentos de atentados por parte del grupo Sí. terrorista ETA. ¿Cómo vivió esta situación? ¿Pensó alguna vez en dejar la radio? Sí. Hubo un momento en que, una vez que me di cuenta que en serio los terroristas iban a por mí, yo me decidí, porque no solamente estaba yo amenazado, sino también mi mujer y mis hijos, ¿no? Y decidí perdón, cambiar de domicilio y a Buenos Aires, ¿no? Estuve a punto de coger el avión y marchar a Buenos Aires hasta que pasara todo aquel terrorismo terrible, ¿no? Pero afortunadamente ha pasado, ¿no? Y ya se puede contar. ¿Y a lo largo de su carrera profesional se ha sentido alguna vez censurado o presionado a la hora de informar a los oyentes? Pues no, yo he tenido suerte, no sé si es que tuve buena amistad con los directores que he tenido y que vieron en mí, que no me juzgaron nunca y no me censuraron nunca por lo que hice o por lo que iba a hacer, ¿no? En ese sentido he tenido mucha fortuna, ¿no? Siempre he dicho lo que convenía que escuchara a los oyentes. Durante muchos años fuiste tú quien realizaba las entrevistas en calidad de periodista, pero ahora en muchas ocasiones has pasado a ser el entrevistado. ¿En qué lugar te sientes más cómodo, como periodista o como entrevistado? Bueno, yo disfruto más preguntando que respondiendo, ¿no? Sobre todo ahora, cuando estoy con un resfriado que habrán captado los oyentes, pero estoy más a gusto realizando el programa y preguntando que respondiendo a tus preguntas, aunque respondo con todo cariño, querida Iris. En 2013 decidiste abandonar el micrófono y despedirte de la radio. ¿Fue una decisión difícil? ¿Echas de menos la radio? No fue difícil, porque llevaba ya mucho tiempo, 60 o casi 65 años de radio. Es para pensarlo, ¿no? Y un buen día decidí que ya era muy mayor y que tenía que dar paso a otros compañeros que estaban con unas posibilidades fantásticas para hacerse de cargo del programa yo que venía realizando, ¿no? Así que lo pensé un buen día y le dije a mi mujer: escucha la radio esta mañana que te vas a enterar de algo. Y la primera que se enteró fue mi mujer, de que yo abandonaba la radio aquella mañana en Protagonistas. ¿Cómo compatibilizaba su vida familiar con la profesional, ya que la radio implica muchas horas de dedicación? Repito la pregunta, ¿cómo que dices? ¿Cómo compaginaba su vida profesional con su vida familiar, ya que la radio es una profesión que requiere de muchas horas de dedicación? Pues con mucho sufrimiento. Quien sufría era el padre de familia, ¿no? Y el marido de mi mujer, porque yo prácticamente estaba y vivía pari por la radio, ¿no? Yo salía de casa a las 5 de la mañana y no regresaba a veces hasta las 10 de la noche por otros programas que venía haciendo por las tardes en Radio Peninsular de Barcelona, y porque tenía que ir preparando las tardes el programa del día siguiente, ¿no? Afortunadamente aquello me gustaba más que un tonto los palotes y pude seguir con esa historia, ¿no? Pero era para que mi mujer me mandara a hacer puñetas en cualquier momento, ¿no? Afortunadamente no fue así y he vivido con dos novias, una la radio y otra mi mujer, una muchacha de Santa Marta de Ortigueira, que es la que me ha dado mis hijos y mis nietos, y la que me ha proporcionado tantos y buenos amigos en esta tierra catalana que tanto quiero. De todos los años que ha trabajado en la radio, ¿destacaría alguna anécdota o momento que le haya marcado de forma especial? Bueno, quizá cuando entrevistando al juez Garzón, él estaba en Barcelona y yo estaba en Madrid, y de pronto sale una noticia diciendo que los etarras habían asesinado en la calle de Caravera La Niña, número 6, a un guardia urbano. Resulta que yo vivo ahí, en la calle paralela Caravera La Niña, número 6. Yo me di cuenta que aquellos que asesinaron al guardia urbano Gervilla no iban a por él, sino iban a por Luis Eduardo Mono.
Aquel momento fue uno de los más espectaculares y más trágicos y más terribles para mí, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pues pude supervivir y vivir aquel instante, ¿no? Pero algún momento positivo, que no sea trágico, algo que fuera especial para usted de manera positiva. Bueno, la inmensa mayoría de las horas que he pasado en protagonistas han sido positivas, hablando con la gente, viajando continuamente, desplazándonos de un lado a otro, haciendo protagonistas, mañana a Sevilla, pasado mañana a Bilbao y al día siguiente en La Coruña, ¿no? Yo tuve la suerte de contar en Radio Nacional con unos compañeros fantásticos como Alejo García y Eduardo Sotillos. Eduardo Sotillos hubo un tiempo en que estaba dirigiendo el programa y a mí me dio todas las facilidades y más, ¿no? Luego yo he continuado disfrutando con Radio Nacional, ahora con Alfredo Menéndez y con Pepa Fernández, no me despego de Radio Nacional, yo continúo viviendo a la vera y con la sintonía del programa de mi vida, ¿no? ¿Es consciente de que ha marcado una etapa histórica en la radio y que ha dejado el nivel muy alto? ¿Piensa que la radio, tal y como se la conoce, dejará de existir? Bueno, la radio continuará existiendo y la radio continuará teniendo unas posibilidades técnicas fantásticas. La radio ya es muy difícil que se extienda más, que alcance más la sintonía, que puedan escucharse las voces de un pueblo de Roda y se escuchen a los confines de Rusia, ¿no? Pero técnicamente yo creo que ya se ha superado a sí mismo, ¿no? Pero la radio te permite transmitir con un aparato que antes tenía que ser un monstruoso magnetofón y ahora es un simple móvil. Y bueno, ya para finalizar, desde su experiencia, ¿qué le recomendaría a futuros periodistas que están empezando y que quieren dedicarse a la radio? Pues que si algún día se dedican a la radio, que tengan el sentido del humor que tenía Luis Sánchez Polat, que tuvieran la comunicación de transmitir que tenía José Luis Péquer o Joaquín Sabel Serrano, ¿no? Bueno, que copiaran de todos un poquito y que no perdiera de vista el sentido común, ¿no? El sentido común es fundamental para trabajar en la radio o para trabajar en cualquier sitio, ¿no? Pero yo creo que a mí el sentido común me ha proporcionado momentos muy tranquilos y momentos muy muy felices. Uno de los momentos felices que tengo ahora que estoy jubilado, es recorrer España de la mano de los poetas, ¿no? De las manos de Federico García Lorca o de Antonio Machado, de Miguel Hernández o de Rafael Alberti, de Rosalía de Castro o de Valle Inclán, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy muy feliz, ¿no? Me gustaría tener no los años que tengo yo, sino tener 40 o 50, ¿no? Pero eso no es posible y doy las gracias de llegar hasta aquí, sobre todo de haber sido a través de Radio Nacional de España el que ha ganado más amigos a través de la querida del alma protagonistas, ¿no? ¿No se arrepiente de haber sido periodista? Si pudiera volver al pasado y volver a elegir, ¿querría volver a ser periodista? Si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Si volviera a nacer, volvería a ser radiofonista. Si volviera a nacer, buscaría como fuera un micrófono para contar historias, para retransmitir partidos, porque yo de joven estuve retransmitiendo los partidos de la Ponferradina. Fíjate, pero hace muchos años de esto, ¿no? Luego cambié de ritmo y cambiaron las cosas. Hicimos un programa hecho y derecho donde incluíamos también el deporte, pero también incluíamos la política y las ciencias y las artes y la poesía, y etcétera, etcétera, porque protagonistas ha sido eso. Protagonistas
protagonistas ha sido un libro con 1000 páginas, cada una diferente, ¿no? Y cada una más entusiasta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cualidades cree que debe de tener para ser un buen radiofonista, como ha dicho antes? Perdona, no te he entendido. ¿Qué cualidades cree que debe tener un radiofonista, como ha dicho antes, para trabajar en la radio y, bueno, llegar casi tan alto como usted? Las cualidades que no se canse nunca de estar en el micrófono. Uh-huh. Las cualidades tener toda la información posible, incluso lo imposible. Las cualidades es no cansarse nunca y estar al lado del micrófono horas y horas, porque las horas le devuelve todo el cansancio que te pueda proporcionar la radio. Uh-huh. La radio es el más maravilloso invento del señor Marconi, que nos ha hecho nos ha dado tantas y tantas horas de felicidad. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Luis del Olmo, por concedernos este tiempo y hacer que su voz vuelva a sonar en estos micrófonos de Radio Nacional de España, la emisora en la que empezó y en la que, a pesar de que fue pasando por otras cadenas, siempre volvió. Gracias y reciba un saludo de mi parte. Iris Redondo. Iris, un beso muy fuerte. Te deseo una larga vida en esta emisora y algún día, cuando seas un poquito mayor, que sea dentro de muchos años, y yo estaré ahí en el adiós definitivo, te puedo hacer una entrevista de un abuelo a una joven periodista. Mucha suerte, Iris. Muchas gracias.